Hola Expiguos, hoy os traigo un vídeo introductorio de lo que es los algoritmos genéticos. Va a ser un vídeo en el que no vamos a andar con teoría ni vamos a empezar a usar palabras raras ni nada, sino que vamos a explicar los algoritmos genéticos desde un punto de vista muy práctico y huyendo de, en la medida de todo lo posible, de los tecnicismos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver, ¿qué es un algoritmo genético? Un algoritmo genético no es ni más ni menos que un algoritmo que intenta emular la evolución de los seres vivos, es decir, el proceso darwiniano de evolución y de competición entre especies dentro de un entorno. De forma que al final sobreviven aquellas especies, aquellos individuos que mejor se adaptan al medio. Y los que no se adaptan bien, pues al final terminan muriendo. Entonces, esa idea, que parece una chorrada, una vez que la tenemos clara, pues cuando tenemos que implementarla con algoritmos, la verdad es que no resulta tampoco muy complicado. Y para que lo entendáis, voy a coger y voy a poner un ejemplo. Pensad que un individuo, en nuestro caso, va a ser un robot. Y que una población de individuos va a ser pues un chorro de robots, ¿vale? Que esos robots van a tener que interaccionar con un entorno y que el objetivo final va a ser que esos robots sobrevivan. En concreto, nosotros, para simplificar el ejemplo en este caso, vamos a coger y vamos a decir que un robot ha sobrevivido o se ha adaptado mejor al entorno cuando se ha estrellado un menor número de veces contra las paredes. ¿De acuerdo? Algo tan simple como eso. Porque el hecho de definir ese objetivo de adaptación es algo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, y dependiendo del problema que tengamos, pues interesará definirlo de una forma o de otra, e interesará que el objetivo sea uno u otro, ¿vale? Y en función de eso, lo que estaremos consiguiendo al final será un conjunto de individuos que se habrán optimizado, que habrán optimizado sus características internas de modo que al final, pues en este caso, se choque el menor número de veces posibles pues contra las paredes. En este caso, en otros, bueno, ya hemos definido otro tipo de, digamos, función objetivo, pues evidentemente habrá evolucionado de otra manera. Pero en este caso, que lo que estamos buscando al final es que sencillamente no se estrelle, pues vamos a definir nuestra función objetivo de esta manera. Bien. Entonces, para ello vamos a partir de un conjunto de robots y estos robots los vamos a definir como en un lenguaje de programación que a vosotros os guste más, en Python, en C, en C Sharp, como os lo queréis, Java, da igual. Es un objeto robot. Y dentro de ese objeto robot vamos a tener un conjunto de variables. Esos conjuntos de variables los vamos a agrupar en base a características. Por ejemplo, vamos a tener variables para definir físicamente cómo va a ser un robot, pues que también va a tener unos brazos largos o unas piernas cortas, o en fin, características de este tipo. Todo eso son variables, pero variables dentro de un grupo de características, que va a ser el grupo de características físicas del robot, ¿vale? Luego vamos a tener otro grupo de características, que va a ser otro conjunto de variables que van a definir, por ejemplo, las características relacionadas con habilidades motoras del robot. Por ejemplo, una variable para indicar que ese robot puede moverse hacia adelante, otra para indicar que se puede mover hacia atrás, otra que puede girar hacia la derecha, otra que puede girar a la izquierda, otra que cuando se estrella hacia adelante pues puede moverse hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un conjunto de habilidades motoras, ¿no? O de características motoras. Luego podemos tener otro conjunto de características que estén relacionadas, por ejemplo, con habilidades cognitivas. Pues qué sé yo, que sea capaz de reconocer si un objeto es cuadrado o es redondo, en fin, yo qué sé, lo que le echéis. Echad la imaginación, ¿vale? Lo importante es tener agrupadas las características. Bueno, mejor dicho, agrupadas las variables en base a unas características que nosotros vayamos a definir en nuestro problema. En nuestro caso tenemos robots virtuales que van a moverse en un entorno virtual con paredes y cosas que dibujemos y tal, ¿vale? Y los robots pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, unas esferitas, ¿vale? Esas esferas se van a mover y van a ir chocando con las paredes o con otros robots y tal, ¿no? Y vamos a buscar, insisto, que el robot no se estrelle.
o que se estrelle, vamos a decir que los robots buenos son aquellos que no se estrellan o que se estrellan el menor número de veces posibles dentro de un intervalo de tiempo dado, ¿no? De entrenamiento. Bueno, bien, pues ¿qué es lo que hace un algoritmo genético? Un algoritmo genético lo que hace es generar inicialmente un conjunto de robots, es decir, lo que se llama una población, un conjunto de individuos, un conjunto de robots, con una serie de características, de valores para estas variables que forman esas características que hemos dicho al principio, ¿vale? Pues características de tamaño, o sea, de dimensiones del robot, y otro, las características relacionadas con habilidades motoras, ¿vale? Y otro, habilidades cognitivas, muy bien. Bueno, inicialmente el algoritmo empieza dándole valores aleatorios a todas estas variables para cada grupo de características y deja a estos robots evolucionando en un entorno. Como hemos dicho que vamos a decir que los robots buenos son aquellos que tienen el menor número de choques entre sí o con la pared o demás, pues cada robot va a tener un contador, ¿vale? Por ejemplo, donde va a contar el número de veces que se ha estrellado. Bien, pues pasado un cierto tiempo, lo que va a hacer el algoritmo es mirar todos los robots que hay y aquellos que hayan tenido un menor número de choques los va a seleccionar como robots buenos y va a coger y va a mezclar los valores de las variables de cada uno de los robots que más, que mejor, que menos veces han estrellado. Y entonces, al hacer esta mezcla de variables, de valores de variables, es decir, yo tengo pues una variable pues para indicar simplemente si se puede mover hacia adelante, otra simplemente se puede mover hacia atrás, y así sucesivamente. Pues mezclamos los valores, porque a lo mejor un robot solo se podía mover hacia adelante y otro robot solo se podía mover hacia atrás, pero han dado ese movimiento, esas características han sido buenas, y entonces será bueno combinarlas. Entonces tendremos un robot que va a poder ir hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? El número de las variables dentro de cada grupo de características va a ser constante. Lo único que va a variar en cada paso evolutivo va a ser simplemente el valor de esas variables, pero no el número. El número va a permanecer constante. Bien, todo lo que estamos haciendo es, cuando generamos una nueva generación, y vale la redundancia, cuando creamos una nueva generación de individuos, o lo que se llama una nueva población, estamos mezclando los valores de estas variables dentro de un mismo grupo. Pero eso no es óptimo. Es decir, porque podría ocurrir que simplemente combinando estos valores se diera lugar a una condición en la cual los robots que van saliendo en las nuevas generaciones, pues realmente tienen una serie de características que realmente no contribuyen ni favorablemente ni desfavorablemente a la evolución de la especie. Entonces tienen un conjunto de características muertas que no sirven para nada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues sería una situación. Entonces, para evitar situaciones así, en las cuales los robots incluso podrían llegar a, debido a que no, o simplemente a tener una serie de condiciones que son incompatibles entre sí y que hacen que el robot muera, pero sin embargo, por algún extraño motivo, resulta que ese robot se sigue perpetuando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es añadir un factor, o sea, una operación que se le llama la operación de mutación. Es decir, no solo mezclamos las características de los robots, las variables de cada grupo de características de los robots, digamos, mejores de cada población, ¿no? De cada generación, sino que además le vamos a coger a esas variables y las vamos a cambiar un poquito, los valores de esas variables. De esta manera vamos a favorecer que aparezcan nuevas generaciones con características un poquito diferentes a los padres y que por tanto puedan dar lugar a nuevas generaciones con habilidades completamente diferentes y también mejores, también peores evidentemente, pero también mejores, ¿vale? Entonces evitamos, digamos, el estancamiento evolutivo de las generaciones, ¿vale? Y para eso sirve la mutación. ¿Veis qué fácil ha quedado así explicado? Ya está. Y no hemos hablado que si cromosomas, que si genes, que si su pastelera madre. No, es tan simple como eso. Y eso se repite una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que al final, pues vemos que obtenemos robots que, bueno, pues al final tienen un número de choques 0. O muy pequeño. ¿Qué es, ¿dónde podemos aplicar esto? Pues por ejemplo, se pueden aplicar, pues en este caso para robots, pero se podrían haber aplicado también para redes neuronales. Se podrían haber dicho, por ejemplo, bueno, cogemos... vamos a tener, en vez de robots, redes neuronales y las características
que queremos optimizar, pues son características relacionadas con los hiperparámetros, ¿vale? Los hiperparámetros de la red neuronal. Entonces vamos a tener un conjunto de redes neuronales, cada una con un conjunto diferente de parámetros, bueno, de hiperparámetros de esas redes neuronales. Vamos a hacer que esas redes neuronales aprendan todos los mismos patrones, y al final vamos a ir viendo pues la accuracy típicamente y el error de las redes neuronales. Entonces vamos a elegir aquellas que mayor accuracy tengan y menor error, ¿vale? Entonces con eso elegimos las mejores y combinamos los hiperparámetros de cada red neuronal. Podemos combinarlo de mucha manera, podemos incluso hacer la media de cada hiperparámetro de las redes neuronales más exitosas. Y generamos una nueva red neuronal, unas cuantas, evidentemente, y vamos generando así más y más redes neuronales hasta que damos con una que es la caña de la montaña de España. Eso por ponernos un caso. Entonces, como veis, al fin y al cabo la idea que hay detrás de una red neuronal es bastante cutre. Pero, porque al fin y al cabo es un poco usar la fuerza bruta. Es decir, probamos con todas las generaciones posibles, con todos los robots, bueno, en este caso robots, probamos todo y todas las interacciones y bueno, el que sobreviva bien y el que no, pues se muere, ¿no? Bueno, aunque suena un poco patatera la idea, lo cierto es que se ahorra muchísimo tiempo encontrando problemas de tipo multiparamétrico, para optimizar para encontrar una solución a un problema. Entonces, si se usan este tipo de algoritmos, pues se pueden llegar a obtener buenos resultados de una forma relativamente rápida. Lo que sí está ocurriendo, y quiero que os fijéis, es que no estamos probando realmente todas las posibles combinaciones, no. Estamos cogiendo unas cuantas, estamos cogiendo unos cuantos individuos, los estamos probando en un entorno, estamos viendo qué tal evolucionan esos individuos y cogemos solo unos poquitos. De esos poquitos generamos otro conjunto de individuos y así sucesivamente, pero no estamos siempre probando todas las combinaciones posibles, sino simplemente estamos probando las combinaciones que mejor resultado dan, que mejor se adaptan al entorno, o lo que es lo mismo, que consiguen maximizar o minimizar o cumplir una determinada función objetivo que previamente nosotros hayamos predefinido. Y ya está, y esos son los algoritmos genéticos, señores, no hay más. ¿Ves? Es fácil. Si las cosas cuando son fáciles, son fáciles. ¿Para qué meterse con palabras raras y empezar aquí? Que si los cromosomas, los genes y su pastera madre. En fin, que si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales, dale a like. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta prontito.